¿Listo? Voy a revisar de nuevo. Me faltan unas personitas. Por favor, aceptar la grabación. Listo. Bueno, entonces, por favor, situémonos en la página 6 de nuestro PDF que se envió sobre Hume y la inmortalidad del alma. ¿Listo? Voy a relevar acá toda la parte de la página, o sea, es desde acá, que son los argumentos físicos. ¿Listo? Y la pregunta entonces es, explique, de acuerdo con los argumentos físicos, explique, de acuerdo con los argumentos físicos, explique de acuerdo con los argumentos físicos, lo voy a escribir atento. De acuerdo con los argumentos físicos, ¿por qué el alma no es inmortal? ¿Listo? Aquí está escrito en el chat, explique, de acuerdo con los argumentos físicos, por qué el alma no es inmortal. 7:51, 8 y 10, para que me envíen esa respuesta. Profe, ¿me recuerdas por dónde te enviamos la respuesta? Ok, voy a escribir en el chat mi correo institucional para que me envíen la respuesta. Le toman foto al cuaderno donde escribieron la respuesta y me la envían al correo institucional.
5 minutos. Listo, chicos. Entonces, tiempo. Ya me llegaron los correos de todos. 30 correos. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar ya la parte del seminario como tal, escuchando a los ponentes del día de hoy. Siendo las 8:10, se da inicio a la sesión de acuerdo con las ponencias programadas, las cuales ameritan a los estudiantes Juan Camilo Álvarez, Kevin Canchila, Johan Dueñas, Sofía Tocarruncho y Manuel Molina. Juan Camilo Álvarez, tienes para iniciar
a la mano la ponencia en tu computador? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, señor profe, aquí ya la tengo. Listo. Por favor, dale compartir pantalla a tu ponencia para que todos la podamos ver. Uno, así tiene acceso, así va a ser el ejercicio. Y la vas leyendo, por favor. Profe, lo que pasa es que yo estoy con el Meet en el ¿Con el celular? celular. Ok, pero tú me la enviaste. No, ya te la envío, profe. Bueno, mientras tanto, entonces voy a darle la palabra, espero que no sea el caso, de Dueñas. ¿Dueñas también está con el celular? No, señor, yo estoy en el computador. Bueno, Dueñas, por favor, dale compartir a la pantalla. El tiempo es valioso aquí en esta sesión. Compartir a la Ok, pantalla. toda la Y pantalla ahora. sí, donde dice mostrar mi pantalla. ¿Listo? Sí, Ok, bueno, perfecto. igual, bro, ya se le envía el correo institucional también. Vale, no hay ningún problema. Dale. Por favor, los protocolantes del día de hoy estar muy atentos. Lo mismo todos los participantes para llevar el registro de la sesión y hacer preguntas. Recuerden que este diálogo que vamos a entablar el día de hoy es con lista en mano, va a ser calificado en la parte actitudinal, porque ese es el desarrollo del filosofar dialógico, ¿no? Entonces, muy pendientes todos y bueno, empecemos. Inauguramos el día de hoy con Johan y la ponencia titulada Hume, la inmortalidad del alma. Listo. Bueno, el ensayo sobre la inmortalidad del alma fue publicado en 1977, justo un año después de la muerte de su autor, David Hume. En el mencionado se critican las razones que defienden la inmortalidad del alma y al ser Hume un empirista que no ha experimentado dicha inmortalidad, demuestra su incredulidad hacia esa. Es por eso que el propósito del siguiente texto es defender la postura crítica de Hume acerca de los argumentos planteados desde la metafísica, moralidad y mundo físico en dicho ensayo. Partiendo de la metafísica, la cual es criticada por Hume, ya que se basa en la suposición de que el alma es inmaterial y que es imposible que el pensamiento forme parte de una sustancia material. La primera discrepancia es que justo la metafísica expresa que no hay noción precisa de la sustancia, puesto que solo se sabe que es un conjunto de cualidades inherentes a algo desconocido. Es por eso que tanto la sustancia material y el alma o espíritu son igual de desconocidos. Más adelante, Hume plantea una suposición en la cual el alma existe, ha existido y existirá como una sustancia inmaterial. Si es así, la naturaleza ha podido usarla de la misma forma que ha usado la materia, dándole formas que varían con el paso del tiempo. Asimismo, pero con el alma, siendo esta la mente de aquellos cuerpos formados por la materia. Cuando llega la hora de disolver esta forma que le dio la naturaleza a la materia y al alma, su conciencia desarrollada durante ese tiempo de vida se disuelve también. Sin embargo, todo aquella que apoya la inmortalidad del alma desde la metafísica está basado en simples suposiciones que a fin de cuentas no son útiles para sacar conclusiones verídicas. ¿Sí se me está escuchando, profe? Claro que sí, perfectamente. Ok. Y de paso vas muy bien. Posterior a la metafísica, los argumentos dominantes son los morales, los cuales al estar ligados a la religión apuestan a un afirmativo para la mortalidad del alma. Haciendo énfasis en el contexto temporal del ensayo, la Iglesia se encontraba en su auge de poder político, social y económico. Es por eso que ésta hacía presencia tanto en la educación de los infantes como en la justicia y formas de condena y castigo criminales. La Iglesia se esmeraba en aterrorizar a las personas con ideas de un futuro después de la muerte dependiente a cómo actuasen en esta vida, pues su alma sería castigada eternamente o recompensada. Es aquí donde se contraargumenta el hecho de los castigos eternos, con los que la Iglesia nos atormenta, pues a las personas. Pues el sufrimiento eterno de un alma no va acorde a las características de un Dios benevolente y sabio. Si esta vida después de la muerte dependiente de los actos en vida fuese real, la naturaleza no limitaría nuestros conocimientos a la vida presente, sino a la inmortalidad, pues es algo con mayor importancia, algo definitivo. Por otro lado, los castigos que nosotros como humanos imponemos son basados en lo que conocemos como justicia. La proporción entre ofensa y merecido es necesaria. Es otra razón que pone en duda este tipo de inmortalidad,
pues una ofensa ejecutada por un mísero humano no es mereciente de un castigo eterno. Son medidas que, como fue mencionado anteriormente, no se le atribuyen a un Dios noble y sabio. Los argumentos físicos son apoyados por Hume, ya que al ser empirista se basa en la experiencia, al igual que el mundo físico. En dichos argumentos se tiene en cuenta que el alma es diferente al cuerpo, sin embargo, están estrechamente conectados, por lo que las acciones que alteran a uno alteran al otro sin excepción alguna. Se plantea el ejemplo de que la debilidad del cuerpo es proporcional a la debilidad de la mente en cualquier fase de la vida humana, hasta que culmina con la muerte. Volviendo al tema, el alma y el cuerpo comparten órganos, los cuales son vitales para ambos. Esto condiciona su existencia. Desde el punto de vista físico, nada perdura para siempre. Todo tiene un ciclo de vida por más apto o fuerte que parezca el espécimen. En esto se incluye también el planeta, el cual está cada vez de mal en peor. Como es normal, las personas tememos a la muerte. Y esto es una prueba más de que el alma es mortal. Pues la naturaleza no nos haría sentir miedo por algo que no va a pasar, o al menos algo con bajas probabilidades. En cambio, la muerte es algo fijo, La muerte es inherente a la vida. Es por eso que nos aterroriza pensar en ello. Para concluir con este texto, es válido afirmar que la metafísica no es un buen punto de referencia para llegar a una verdad, pues está basada en simples suposiciones. En cuanto a la moral, es tedioso el conflicto de intereses que entra en juego. Sin embargo, las bases que tiene no son suficientes para llegar a una conclusión válida. Desde un punto de vista netamente físico, el alma es mortal, y no hay argumentos lo suficientemente fundamentados para dar una respuesta positiva a la inmortalidad del alma. ¿Qué te pareció el texto de Hume que leíste? Al principio fue súper confuso, profe, ay, no. Tuve que releerlo y releerlo y releerlo para poder entender varias cosas, pero pues al final ya creo que lo entendí. Creo. Sí, no fue pues, A mí me parece que sí. A mí me parece que el texto está muy bien estructurado, da cuenta de las tres críticas que hace Hume frente a la inmortalidad del alma, y me voy a centrar con el primero para dar digamos, el orden, y los demás compañeros de los ponentes nos vayan también aclarando este tema. En la primera parte, Hume hace la crítica a los argumentos metafísicos. Me parece que está muy bien, está muy claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta frente a ello? Protocolantes. ¿Algo que no les haya quedado claro? Señor, todo está claro. Deja la ponencia puesta ahí. Pues, profe, yo más bien le preguntaría a Johan que después de haber leído todo el documento, que digamos que él, ¿qué cree al respecto de toda la metafísica, perdón, de toda la inmortalidad del alma con respecto a lo que Hume nos habla durante todo el texto? Pues con el texto, las razones que pues da Hume a lo físico pues son como muy convincentes, ¿no? Porque pues es a lo que uno se apega, lo que uno vive, lo que uno ve, lo que uno cree, ¿no? Aunque pues si usted es muy apegado a la religión, pues usted va a creer en la inmortalidad del alma, y pues es lo que él al final del ensayo pues concluye, que pues queda como objeto de fe, el que quiere que pues, cree y el que no, pues no. Entonces, pues Sí, sí, como buen escéptico. El escéptico nunca va a decir definitivamente esto es así. El escepticismo nos da como hace la investigación, muestra los argumentos en contra o a favor y nunca toma un punto como absolutamente válido, sino pues ya está, si le parece, pues crea, si no, pues no. El parecer en los escépticos es fundamental. Yo sí quisiera entonces empezar, Johan, muchas gracias, puedes cerrar tu pantalla para que todos vean ahora mi pantalla y con base, porque yo también aquí estructuro mi conocimiento para que les llegue más preciso a ustedes. Y es un bucle vicioso el primer argumento sobre la inmortalidad del alma, de acuerdo con lo que nos habla Hume. Es un bucle que
del alma. O sea, la definición, como lo decía Johan en su texto, la metafísica empieza a hablar del alma y nunca la define como tal, como dicen, es una sustancia incorpórea. Pero eso no es solo algo propio del alma, porque también hablan de Dios como una sustancia incorpórea. Y así en diferentes fenómenos metafísicos que caerían bajo esa categoría y que no es lo mismo alma y Dios. Entonces, primero hay una definición metafísica, no hay una definición metafísica clara, ¿sí? Pónganle lógica a este asunto. Si no hay una definición metafísica del alma clara, entonces, ¿cómo voy Profe, disculpa, no, atribuirle características al alma? En el alma está el pensamiento. Dime, ¿no se ve la pantalla? no se escucha bien, se escucha entrecortado. Ah, sí. Espérame. Bueno, espérame, entonces cambio mi modalidad de... Tengo mis auriculares, entonces lo voy a poner desde el computador. Ahora sí. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Cualquiera? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, decía que si la definición metafísica del alma no es clara, entonces, ¿cómo voy a atribuirle características como, por ejemplo, inmortalidad o que en el alma está el pensamiento? Si no sé a ciencia exacta qué es metafísica. Los metafísicos anteriores, por ejemplo, Descartes decía, el alma es una cosa que piensa. Y pues uno dice, una cosa puede ser una mesa, una cosa puede ser cualquier cosa. Entonces, si no hay una definición clara del alma, ¿cómo le vamos a atribuir estas características como inmortalidad, pensamiento, a una cosa que todavía no he definido? Por ejemplo, si yo te digo a ti, Arévalo, ¿por qué la araña es tiene 8, bueno, ¿cuántas patas tiene una araña? 8 patas. Sí, 8. Gracias. ¿Por qué le podríamos dar esa característica a esa araña? Pues yo opino que es primero porque es algo que experimentamos, ¿no? Que vemos. Ok, una razón importante, que las características se basan de la experimentación, pero ¿a qué categoría pertenecen las arañas? A los arácnidos. Pero en cuanto a la característica antes mencionada, ¿alguien sabe? A los que tienen 8 patas, no me acuerdo el nombre, pero ¿Cómo se llaman? ¿Octópedos? ¿Octúpedos? ¿O algo así? ¿Cómo? ¿Octópedos? ¿Artrópodos será? Sí, es artrópodos. Ajá, muy bien. ¿Por qué yo le atribuyo esta característica a este objeto? Porque ya sé qué es y por ende puedo caracterizarlo, ¿sí? Pero, ¿cómo le voy a atribuir al alma una característica como que es inmortal o que piensa si ni siquiera la he podido definir bien? ¿Sí? ¿Sí me hago entender esa primera parte? Sí, señor. Ahora bien, siguiendo con eso, si yo no le puedo caracterizar a ese objeto indefinido, que es el alma, eso de inmortalidad, entonces no podemos creer que el alma es inmortal. Por lo tanto, concluyo que los argumentos metafísicos que sustentan la inmortalidad del alma son inconsistentes, dudables y por ende no son válidos. Frente a ello, ¿hay alguna duda hasta el momento? No. no, señor. Ok, entonces, lo primero es que no sabemos qué es el alma. Y si yo le voy a atribuir características como inmortalidad, entonces no puedo darle esas características porque yo no sé qué es el alma en esencia. Como Johan lo decía en la primera parte del texto, que me parece un muy buen texto en todo su desarrollo argumental, y además muestra exactamente eso. Se dice que es una sustancia incorpórea, pero pues sustancia incorpórea se dice de otras cosas. Entonces, como no tengo una definición exacta del alma, no puedo atribuirle estas características de inmortalidad, entonces no
no puedo creer que ello sea completamente verdadero como me lo han hecho ver. Es la primera crítica metafísica, la primera parte de la metafísica. Bueno, para los protocolantes, no sé si hay alguna duda. Briceño, Reina, Quintero, Bonilla, Chaparro. No, no, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte. Ustedes ya tienen ahí en pantalla para que vayan guiándose. Segundo momento de la presentación, vamos ahora sí a darle la palabra a mi estimado Álvarez. Ten tu ponencia desde tu celular y la vas leyendo. Yo la proyecto acá para que los demás compañeros la vean. ¿Listo? Momento, que soy lento. ¿Listo, Álvarez? Abre tu micrófono para escuchar que existes. Julia, pues. Listo, ahora no la encuentro. Espérame un momentico que ahora no la encuentro. ¿Listo? ¿Se ve en pantalla? Sí, señor, ahí se ve. ¿Inicio ya, profe? Sí, listo ya. Entonces, Hume y la crítica moderna a la metafísica. En el desarrollo del siguiente texto se pretende defender la postura que tiene Hume frente al alma, caracterizándola como mortal, además de dar varias explicaciones y ejemplos acerca del porqué de tal afirmación desde puntos de vista físicos y metafísicos. Para comenzar, es necesario dar como preludio el tipo de filosofía que manejaba Hume, siendo esta la meca del empirismo, es decir, aquella filosofía donde todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Esta es la única fuente de conocimiento, y sin ella no se lograría saber alguno. Y si partimos de la concepción que se tenía del alma, también llamado esencia o sustancia, como algo invisible, inmaterial e inmortal, no es de extrañar que éste niegue tal naturaleza rotundamente. Con lo anterior establecido, se empieza criticando la concepción metafísica de la sustancia, en donde además de no tener una definición precisa, este indica que nada la diferencia de la materia, es decir, el cómo se proyecta esta esencia, pues a las dos, tanto materia como sustancia, solo se les conoce y define por un conjunto de cualidades asociadas a esta. Para dar un ejemplo más claro, de una lechuga se percibe el color verde, el aspecto esférico irregular, las capas que lo componen, su sabor, olor, etc. Pero en ningún momento se llega a percibir la esencia de la lechuga. Lo que desea la lechuga es ser lechuga. Solo se perciben elementos que se asocian al conjunto de esta. Llegado a un punto claro en el cual el concepto no es la base para las características de este, sino que con bases empíricas las características que palmamos en conjunto forman el concepto. Aunque con sus argumentos resumidos en sí no tengo la experiencia palpable o prueba de este, no es real. Eran suficientes para desvirtuar la existencia de una sustancia, alma. Hume supone la existencia de esta con su inmortalidad y se remite a preceptos físicos para arrebatarle tal valor. Se toma la relación alma-cuerpo como objetos estrechamente relacionados, tal que si uno recibe una alteración, el potro automáticamente por su cercanía también lo recibe.
Tomando entonces tal analogía, una perturbación tan grave como la disolución de una conlleva la inminente disolución de la otra, como si de una pirámide trófica tratase, donde la ausencia de productores conllevaría a la casi desaparición de los consumidores primarios. Entonces, si el cuerpo muere, el alma a su vez moriría. Cabe resaltar que el momento de la muerte no es el único en el que la relación cuerpo-alma se ve alterada la una por la otra, pues, según Hume, durante toda la vida se ve como cambios físicos perturban la mente, desde la niñez sin experiencia ni capacidades avanzadas, reflejándose en una mente inmadurez y vacía, hasta la vejez, donde la demencia y trastornos adquiridos a lo largo del tiempo terminarían afectando el psique. En conclusión, se denota que Hume tiene claros sus argumentos para desestimar la inmortalidad del alma de sus aspectos tan generales y contrarios como la metafísica y física. Y si es oportuno para el escrito durante el texto, se ve la manera con la que se dirige a sujetos como ideales distintos, en un intento no muy sutil de hacerles ver la verdad que se le transmite mediante expresiones vistas en una persona que es bastante segura de lo que dice, tanto como para plasmarlas en la posterioridad en su libro. Y ya, ¿se entendió, profe? Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra a algunas preguntas de sus compañeros si las hay. Compañeros de filosofía, preguntas. ¿Hay alguien en el chat? Álvarez, léame si hay algo de pregunta frente a usted. Evelyn dice, no, profe. Ah, ok. Compañeros, ¿algo que le quieran preguntar a su compañero del texto o algo que Profe, ustedes le... Sí, claro que sí. yo tengo una duda, pero pues es más como respecto a todo el texto en sí. Tú anteriormente nos dijiste que el alma era, digamos que no tiene una definición y así, pero lo podemos ver como algo abstracto, algo que no vemos, por así decirlo, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea, Sí, yo no sé ajá. si ¿Y cuál es la pregunta? el alma, ¿O es una crítica? pues no sé si es una crítica, pero es que el alma tampoco podríamos decir que es algo físico, es como una esencia. Entonces, si es una esencia, podríamos decir que de pronto sí está ligada a la inmortalidad. No sé si me hago entender. Sí, 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 te haces entender perfectamente. O sea, sí, pero Hume lo que critica precisamente es que no hay una definición exacta del alma, porque también se dice que elementos inmateriales como Dios, sustancia, etcétera, son inmortales. Entonces, ¿cuál entonces es la definición de alma? O si yo te digo, defíneme el alma y tú me das características, ¿eso será una definición de algo? Características que se suponen que son características. Sí, pero cuando Defíneme el hablamos de alma. alma, hablamos de algo que no es físico, ¿o sí? Porque si a mí me dicen alma, yo no me Ok. refiero al corazón, no me refiero a nada de un órgano, nada de eso. Me refiero a algo que todos sabemos que, por así decirlo, existe, más no significa que sea algo físico. Y eso que tú me estás diciendo, ¿es una definición del alma o una característica? Creo que es una característica. Es una característica. Ahora defíneme qué es el alma, para atribuirle características. Eh, pues es que es muy difícil Ese es el por lo punto. mismo. Por eso, ese es el punto. Que nosotros nos basamos en una serie de caracterizaciones que le damos al alma, dirá Hume, obviamente estamos leyendo a Hume, pero no sabemos qué es el alma. No lo podemos definir. Eso es lo que dice Hume desde la metafísica. Claro, esto y como dices tú, nos choca nuestras creencias, pero es que toda la filosofía entonces se está volviendo son creencias y no propiamente un pensar verdadero y sagaz, sino No, pero es que especulaciones. ese es el caso. No me voy con las creencias, sino con lo que yo puedo ver. O sea, una persona que es completamente empirista, que se está basando en lo físico para creer en eso, ¿cómo puede basarse en algo que no es realmente físico? Por eso, él no se está ni siquiera basando pues primero no se puede basar en nada físico porque no se puede evidenciar el alma como una cosa material, pero él está partiendo de que si usted le atribuye esas características, ¿por qué no me define qué es el alma primero? Y ahí sí puedo decir, oiga, sí, esto es el alma y a esto le pertenecen esas características. Esa es la aporía que se encuentra allí. Entonces, si usted no me puede definir qué es el alma en esencia,
tampoco me puede decir que es inmortal porque me está dando características de un objeto indefinido. Esa es la crítica. Entonces la idea sería que una verdadera ciencia que investigara el alma y que se encargara de demostrar que sí existe, pues tiene que partir de una definición de su objeto de estudio. Y entonces tiene que decirme qué es el alma para así creer que esas son sus características. Pero toda la filosofía o la metafísica se ha montado en el edificio de caracterizar algo que todavía no ha definido y no ha podido definir ni bien ni en concordancia a todos los filósofos. Es lo que Hume está criticando. ¿Sí me hago comprender? Esa es la primera crítica. Entonces, por lo tanto, son especulaciones, más no verdades, de que el alma es inmortal. La primera crítica. ¿Sí me hago entender, Sí, Estefan? señor. Sí, ya te entendí. Vale, ok, listo. Ahora, vamos con los Profe, argumentos una pregunta. morales. Claro, claro que sí. Digamos, para la respuesta de la pregunta en que yo más que basarme en que no se puede definir el alma, es en la experiencia. Yo veo que a través, digamos, de todo el texto se habla de la experiencia y cómo a través de la experiencia es que podemos atribuir o darle características a algo. Entonces, ¿no sería más como la experiencia en sí misma lo que define el alma? Algo así. Pues sí es importante el tema de la experiencia, como ya lo han mencionado, Hume es un empirista, pero el núcleo central es que sin experiencia o con experiencia no podemos definir qué es el alma. ¿Sí me hago entender, Villa? O sea, es decir, sin la experiencia, con conceptos puros, tampoco se puede definir qué es el alma. No lo han definido los metafísicos. Por lo tanto, si no sé qué es el alma, ¿cómo le voy a contribuir? Le voy a atribuir, atributos como la inmortalidad. ¿Sí me hago entender, Villa? No necesariamente la experiencia es el criterio único, también desde los conceptos puros. ¿Listo, Villa? ¿Sí me da a entender? Sí, pero voy a leer algo de lo que yo envié al texto a ver si tiene sentido, no sé. Digamos, yo sustenté que las razones metafísicas se basan en la suposición de que el alma es inmaterial y que es imposible que el pensamiento forme parte de una sustancia material. Pero la metafísica nos enseña que la noción de sustancia es confusa e imperfecta y que la única idea que nos hacemos de una sustancia es de un conjunto de cualidades determinadas inherentes a algo desconocido. Y al ser la experiencia la única fuente de nuestros juicios, no podemos saber si la materia, por su estructura o disposición, no puede ser la causa del pensamiento. Es por ello que el razonamiento abstracto referente a la sustancia no puede decir ninguna cuestión de hecho relativa al alma, ¿no? Pues, pensé que eso era como la fuente del núcleo. Fíjate que tú mismo estás diciendo, en razonamiento abstracto, es decir, alejándome de la experiencia y metiéndome con los conceptos puros, no encuentro una definición exacta de qué es el alma y que solo sea para el alma, y por ende no le puedo atribuir una serie de cualidades a un objeto, como tú ya lo has dicho, a una sustancia inconclusa e indefinida, como lo dice el texto. ¿Sí me hago entender? O sea, si ven que Hume, aunque es empirista, no dice, no, es que yo no veo el alma, por lo tanto no es inmortal. Exactamente, sí. Yo, como Hume dice, yo no es que vea el alma y diga, existe o no existe, no. Hume dice, mire que en la metafísica no hay una definición exacta y es muy ambigua, y digo, características de un objeto que no lo conoce, a Molina y a Canchila con preguntas directas. ¿Listo? Los textos, por favor, espero que me los envíen en correo para leerlos. Vamos con el tema de la crítica a la moral. Vamos con Canchila. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que critica Hume de la moral? Canchila está... Carruncho. Señor. Listo, perfecto. Tocarroncho, muy sintéticamente, me envías por favor tu texto, pero la pregunta es, ¿cuál es la crítica? Profe, acá estoy, qué pena, no podía activar el micrófono. Vale, listo. Los dos van a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la crítica moral que dice Hume sobre la inmortalidad del alma? Si quiere, inicia Canchila y después Tocarroncho. O cualquiera de los dos. Pues
Considerando la moral, habla de lo especial de la justicia divina, en lo que se puede especificar en los castigos malos y las recompensas de los virtuosos, que esto lleva a que un ser como lo que es la religión y eso llegue a castigar con de una manera significativa, se podría decir. O sea, explícate un poco mejor. Ok, que que un castigo sin fin o propósito es inconsistente con las ideas de bondad. O sea, por ejemplo, cuando, cuando explica de los castigos que se interponen a las malas personas, por decirlo así, eh, es como una reflexión que se lleva a la sociedad humana y puede llegar a contradecir pues la inmortalidad del alma a partir de la moral con los castigos. No sé si me hago entender. Ujú. ¿Y qué relación hay allí frente al tema de la inmortalidad del alma? Mm, que no tendría un propósito, o sea, ya que si se interpone un castigo a alguien, eh, se le estaría, no sé cómo explicarlo, mm, que no tendría un propósito claro, los castigos hacia lo moral. Mm, no es muy claro. Mere, ¿quieres decir algo? Pues, profe, pues es que yo en una parte del texto leí que, o sea, que, bueno, con respecto a eso de los castigos de Dios y eso, o sea, como que en cierta Ujú. parte no tenía mucho sentido que, bueno, que por faltas tan banales como las de un humano se castigara pues con la eternidad, ¿sí? Y que también decía que no, que los humanos no son completamente malos y por eso es injusto ese castigo y también que, o sea, que no tendría como, o sea, que no tendría justificación castigar a un humano porque si, o sea, si el alma fuera inmortal, había una parte que decía como que reencarnaba el alma pero que no era consciente ni de su vida pasada ni de su vida futura. Entonces, si se castiga a un humano que luego va a reencarnar, pues después no se va, o sea, no va a recordar ese castigo y por qué fue, entonces, o sea, como que no tendría sentido. Perfecto. Si, si ves la pantalla, Mere, Sí, profe. la que acabo de compartir, ahí. Sí. Listo. Léelo. Qué crueldad, qué inequidad, qué injusticia por parte de la Lee lo que naturaleza. está allí. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Qué crueldad, qué inequidad, qué injusticia. Sí, sí, sigue. 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 Bueno, entonces, qué, ok, qué inequidad, qué injusticia por parte de la naturaleza limitar nuestros intereses y nuestro conocimiento a la vida presente. Si nos estuviera guardando todo ese escenario de importancia infinitamente mayor,
Podríamos atribuir este bárbaro engaño a un ser benevolente y sabio. A ver, Canchila, entremos en diálogo, por favor, prende tu micrófono. Señor. Listo, entonces presta atención. Hume dice que si el alma fuera inmortal, sufriría o gozaría de premios o castigos en el más allá, ¿verdad? Sí. Por ser la idea, ¿no? Sí. Listo. Ahora bien, tú en vida, para gozar esos beneficios, ¿qué tendrías que hacer? No cometer errores a lo Listo. que sigue la Y religión, sabes, ¿no? ajá, ok. ¿Y sabes a ciencia exacta si eso va a ser así? Por ejemplo, piensa en otras religiones en que creen en otras normas. ¿No sería injusto con unas que sí están y otras no? No entiendo la pregunta. O sea, es decir, si yo supongo que para gozar de los placeres de la vida eterna, tengo que comportarme de acuerdo como me lo ha dado el creador de todo, la pregunta grande y fundamental sería, ¿puedo conocer desde mis limitaciones naturales, de mi naturaleza como ser humano finito e imperfecto, puedo conocer las atribuciones de la mente del gran creador y cómo quiere que yo me comporte? Pues se supone que cada religión pues sigue unas normas, ¿no? Entonces yo creo que Ajá. sí se podría basándose en ellas. Ok, listo. Pero la pregunta que te hice fue, ¿la mente humana puede conocer lo que el gran creador quiso para nosotros y su comportamiento para nosotros? Pues así dándolo de lo que él quiso completamente, pues creo que no, ya que no, o sea, no se puede definir eso ya que hay varias culturas y religiones. Bueno, eso una. Pero Luisa dice algo, ¿eso no sería muy incoherente que Luis? ¿Puedes dar? O sea, es que lo que a mí me parece incoherente es, por ejemplo, que, listo, por ejemplo, en la religión cristiana, por ejemplo, es como que, bueno, que no puedes matar a tu prójimo, que, o sea, dichas reglas, ¿no? Dichas normas. Pero, o sea, esas normas serían algo muy superficial, incoherentes, y serían muy lógicas porque es que, listo, por ejemplo, yo puedo pensar que matar está mal y mi naturaleza como tal, mi pensamiento, mi salud mental, si me hago entender, mi psicología, me dice que eso está mal. Sin embargo, si tú le dices a un psicópata, a un asesino en serie, que matar está mal, pero su naturaleza le dice otra cosa, para él no aplicaría esa norma, ¿sí me hago entender? Entonces estarías castigando a alguien por su naturaleza. Entonces es injusto colocar esas normas sabiendo que no todos lo van a poder cumplir por debida naturaleza. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Sí, y muy bien. Digamos, fíjate una cosa, pues digamos, no estamos justificando los actos de Sí, un claro, criminal, obvio. etcétera, etcétera. Si la naturaleza del ser humano ¿cómo puede llegar el ser humano a comprender la perfección de la mente de Dios en cuanto a que Él dice cómo deberíamos comportarnos para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo podremos hacerlo? Eso es injusto, porque en primer momento la naturaleza ya ha limitado, como lo dice Hume ahí en lo subrayado, mi conocimiento y yo no puedo conocer cómo piensa el Ser Supremo. Por lo tanto, si el Ser Supremo piensa y quiere que yo obre de esta manera, yo no lo puedo hacer, como tú ya lo habías dicho, porque mi naturaleza es imperfecta. Por lo Claro, y tanto, además, ¿cómo me puedo ganar el cielo o cómo me puedo ganar el infierno? Déjame terminar y ya te doy la palabra. ¿Cómo me puedo ganar el cielo o el infierno si mi naturaleza me limita a hacer y pensar como quiere que yo lo haga
el ser suya. Claro, y además, Luisa, profe, otra ¿qué ibas a cosa, sí, decir? sí, 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 además, otra cosa que pues sería como incoherente, ¿no? Y es que, Ujú. ¿para qué crear seres? O sea, ¿para qué crear seres que se saben pueden cometer ciertos actos y no simplemente erradicarlos desde el principio? O sea, lo que me refiero es lo siguiente: si yo sé que las personas van a matar, o sea, ¿para qué no eliminar esa maldad que puede existir al matar en vez de directamente decirles, hey, no lo hagas y ve en contra de tu naturaleza? ¿Sí me hice entender? O sea, como Sí, que es claro, inútil o sea, sí, o colocar sea, reglas, ajá, ujú. como que es inútil colocar reglas Ajá, que se exactamente, sabe o que no sea, se pueden cumplir. porque ya empezamos en desventaja. Ujú. Ajá, ok, exactamente, muy bien. Y la palabra es esa, es incoherente. Decirme que el alma es inmortal y que va a sufrir o ganar en la vida eterna, cuando yo ya estoy de tacazo entrando con una limitación que es la naturaleza humana. ¿Cómo me va a comprender? ¿Cómo quiere que obre yo, el supremo creador? Llámese cualquiera que sea. Y fíjense que Hume no está tomando una figura como el catolicismo, etcétera. Si era, Juan Felipe, ¿ibas a decir algo? A la profecía. Vale. Es que en lo que yo puse para la respuesta yo me basé más fue en la incoherencia entre la justicia de Dios y el hecho que todo lo cuanto sucede es ordenado por él, y eso lo sabemos ya que eh, que todo efecto implica una causa, cosa que sabemos gracias a la experiencia. No sé si sea correcto o no. Claro, es decir, toda causa previene un efecto, entonces previene un efecto. Entonces, si tú piensas que el alma la hicieron inmortal porque ella es la que va a recibir premios y castigos en el más allá, es incoherente pensar que eso va a ser así, porque si yo no me comporto bien, en efecto, no tendría una buena vida eterna. Si me comporto bien, en efecto, sí tendría una buena vida, pero eso es ilógico pensarlo, porque es que ya de acaso estamos en desventaja. Mi naturaleza humana, como lo hablamos, comporta el ser supremo, porque no puedo conocer cómo quiere que actúe yo con sus normas y parámetros cuando él es un ser perfecto y yo soy un ser imperfecto. ¿Listo? Esa es la crítica y es lo que dice Hume frente a la inmortalidad del alma en cuanto a la moral. Y por último, voy a escuchar entonces, ya se nos fue bastante rápido el tiempo, a tocar Runcho, a Molina, frente al tema de los argumentos físicos. Profe, pues yo pienso que pues desde los argumentos físicos pues se establece una analogía de la naturaleza, que esta dice pues que es el alma y el cuerpo son una sola. Entonces, por lo tanto, lo que le ocurra a una le debe ocurrir a la otra. Entonces, pues por lo tanto, si el cuerpo muere, el alma debe morir. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Molina, Molina, ¿quieres añadir algo? Pues, profe, me hubiera gustado leer mi texto porque creo que respondía a varias preguntas que habían hecho, pero con respecto al tema físico, sí, o sea, lo que Sofía dice es precisamente eso, que pues como existe una relación entre mente y espíritu, entre materia y espíritu, entonces, si se afecta una, la otra se va a ver afectada en proporción a la otra, ¿no? Entonces, claro, es como que un planteamiento en el que Argumentalo, una, argumentalo, sí, 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 argumentalo. en el que una es dependiente de la otra y así sucesivamente. Te voy a pedir un ejemplo. Bueno, pues el más claro, pues el que nos dicen ahí,
es como, que también lo mencioné en mi texto, es el ejemplo que Hume nos da del sueño, que, que como mínimo mientras el cuerpo está ausente, que está durmiendo, o el alma no está o se encuentra en un estado totalmente, ¿cómo decirlo? En un desorden total, porque tiene una carencia pues carece de su otra parte, que es el cuerpo, ¿no? ¿Sí me hago entender? Ok, ese es uno. Sí, y el otro, hay otro en el texto, perdónenme por las superlíneas, que nos dice sobre el cuerpo y la mente en la infancia. Y piénsenlo ustedes, ¿lo Sí, tienes, sí, sí, Molina? Ya Tocarroncho ha hecho bien la introducción. más o menos Vale. recuerdo, espérate, lo leo. No, ahora no. Recuerdo que principalmente hacía como esa analogía entre que cuando uno es joven es igual de débil tanto física como emocionalmente, como la razón. Y que claro, y que a medida que uno va creciendo, en proporción también va creciendo sus capacidades y como su intelecto. Ajá. Es eso Ok, como en general. bueno, ok, muy bien. Y ya como muy bien lo decía Tocarroncho, ahí está la cuestión. Fíjense una cosa que en Hume es fundamental, y esto sí es un argumento físico desde la analogía. eh, Me dice que, por ejemplo, si el alma del niño, perdón, el alma es análoga al cuerpo. Entonces Hume dice, por ejemplo, mire, el niño y su cuerpo, el niño voy a, el alma del niño y el cuerpo del niño están ligados a su madurez. Entonces, como el cuerpo del niño se ve así como un poco débil, digamos, de fuerza, el alma del niño también puede tener esas mismas cuestiones. Ya cuando el niño madura, su cuerpo y Profe, su alma también, pensamiento y cuerpo también, ¿sí? profe, hola. Profe, pero es que Sí, digamos que en esta parte yo sí tengo como controversia. ¿Por qué? Porque pues no sé qué tan lógico sea lo que voy a decir, pero digamos, aquí nos hablan más que todo es de que el alma, digamos, se desgasta igual que como se desgasta el cuerpo durante toda su vida. Pero entonces digamos que la exactamente. persona, no sé, se murió por otras cosas que no tienen nada que ver con su desgaste ni físico, o sea, ningún desgaste. Entonces, o sea, básicamente, si la persona no murió por ningún desgaste y su alma estaba, por decirlo así, en un buen estado, entonces el alma podría seguir viva, o sea, porque aquí no nos hablan en ningún momento como de ese tipo de cosas, nos hablan de que cuando ya el cuerpo ya está cansado y ya mejor dicho, ha pasado por todo un transcurso temporal y ya está desgastado y ya es como momento de decir no más. ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé, no quedo como muy perdido en esa parte. Sí, sí, pero sí, sí, sí estás muy perdido porque fíjate una cosa, Hume dice que hay una relación directa entre alma y cuerpo y que se puede evidenciar en todo momento. Es decir, si el alma del niño como también se ve débil, su cuerpo débil. Déjenme continuar, espérenme un poquito. Listo. Y en la edad adulta ya se ve más vigorosa. O sea, lo que quiere mostrar Hume en todas estas etapas es que hay una relación. Piénsalo tú, ¿será que los viejitos cuando llegan a viejos su mente, cuerpo, su mente, pensamiento, alma, no se vería igualmente afectado, por ejemplo, con olvidos, con demencias, con cosas así? Pues uno puede decir, sí, pues digamos, su vigorosidad ya no está y su pensamiento ya no es el mismo que el de antes. Entonces, como el cuerpo envejece, alma también. En ese orden de ideas, lo que quiere mostrar Jung con este ejemplo es la analogía que hay y la relación entre cuerpo y alma. Independientemente del momento de la muerte, que es la pregunta, en cada momento de la etapa del desarrollo humano se ve una relación entre cuerpo y alma. Entonces, esto Ok, me entiendo. va a llevar O sea, independientemente del momento de la al vida al que la persona muera, o sea, independientemente siguiente. de qué momento de su vida esté, pues, también muere el alma, ¿sí? Esa relación
desde la niñez, la adultez y la vejez. Profe, La niñez, ¿cómo se ve? Pues una y si el cuerpo muere, entonces el alma también. Claro que sí, para terminar sus preguntas. Profe, una pregunta, o sea, si digamos hablamos de la religión, Ronald, se supone que... Okay. Ronald, hola. Ronald. Profe, sí, yo, profe. Escuchando. Ok, entonces, desde el punto de la religión, si hablamos de, bueno, el alma y el cuerpo, cuando, digamos, cuando una persona muere, se supone que el alma va al cielo o al infierno, ¿no? Entonces, no se, o sea, no se supone que ahí, antes de llegar a los argumentos morales, o sea, se supondría que el alma sí seguiría viva. No te comprendí bien la acotación. ¿Me puedes repetirla, por favor? O sea, se supone que el cuerpo y el alma están ligados, ¿no? Entonces, al morir el cuerpo, el alma también muere. Ajá. Pero en la religión se dice que si el cuerpo muere, pues el alma puede ir al infierno o al cielo o al paraíso, no sé. Pero porque se basa en que es inmortal. Pues, ok, sí. Y es lo que critica. Es lo que está criticando Hume. Si no es inmortal, tales promesas no existen. Sí. Ya caí en cuenta. Gracias, profe. Sí. Vale, muchísimas gracias. Tu pregunta. Moline, ¿vas a decir algo? No, ya no, ya usted lo dijo, profe. Ok, bueno, listo, chicos, el tiempo fue muy rápido. Bueno, pues ni modo. Van a ingresar a Classroom y van a responder a esa pregunta de lectura con los aportes que ya le realizaron sus compañeros y tendríamos el día de hoy ya 2 notas. Un quiz para lo cognitivo del tema de Hume y el trabajo procedimental del tema de Hume todavía ya en Classroom, ¿listo? Siempre en Classroom adjunten los documentos, no escriban eso por foro, porque es una actividad, adjunten los documentos que ahí yo puedo hacerles sugerencias, como lo hice con grado 10º, y de una vez les escribo su nota cuantificada. Creo que yo te lo mandé por mensaje privado. No, tienen que enviar un Word. En ese foro adjuntar un Word y allí yo puedo darles, digamos, sugerencias, corregir algunas partes y con base en eso les doy la nota cuantificada de ese trabajo procedimental. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Los que lo mandaron antes, o sea, antes de la clase, ¿lo podemos volver a enviar ya corregido? Por favor, sí, corríjanlo si hay algunas de pronto inconsistencias. La idea es clarificar bien y que quede eso bien consignado allí en el Classroom. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Sí. Digamos que, por ejemplo, o sea, tú en la pregunta nos dices como qué argumentos contradicen la inmortalidad del alma. Digamos que durante el texto se exponen como diferentes, pero si nosotros nos enfocamos en uno en específico, no importa, o sea, si hablamos de uno solo en la respuesta. No, tiene que ser los 3 argumentos vistos, que es el argumento en contra de la noción metafísica, moral y el físico. Okay, esos son los argumentos. Gracias. ¿Listo? Vale. Entonces recuerden aplicar esas operaciones que hemos trabajado en lectores desde el primer periodo. Ese rellevar para que extraigan por favor cosas del texto y ese inferir para construir las respuestas correctas en el texto, de acuerdo a las preguntas de lectura. Perdón. Ajá. Esto, respecto a la ponencia de Sofía y yo ya tendríamos nota, ¿cierto? O sea, la nota que se suponía que de la lectura, pues como no alcanzamos a leer, entonces, ¿qué nota tendríamos? No sé. Aló. Claro.
repito, enviarme las ponencias y en el correo electrónico reviso, para terminar. Por favor, los ponentes enviar sus ponencias. Profe, Yo profe. reviso correo, retroalimento. ¿Sí? Se te está cortando el audio. Sí. O sea, todo lo que dijiste no se escuchó. Voy a repetirlo, es que el internet está muy pesado aquí en mi casa. En Classroom, los que no tienen ponencia tienen que responder la pregunta de lectura. Y los demás estudiantes, los que tienen ponencia, me envían al correo, por allí les corrijo, les hago la retroalimentación y les envío la valoración de acuerdo a la rejilla de textos argumentales que yo tengo. ¿Listo? Chicos, ya se nos pasó un poquito el tiempo. Profe, una duda. Este es un... Antes de que te vayas, los ¿Sí? que siguen exponiendo, ¿para cuándo vamos a hacer la ponencia? ¿Para qué día? Yo les envié en el Classroom, por favor, miren en el Classroom, está el documento de las ponencias con fechas. Se los voy a mostrar otra vez aquí. Nos toca, creo que para que ya les muestro el documento con fechas. Es que ya me pasé del tiempo, chicos. Una pena con ustedes. El tiempo de descanso. Forma de Classroom. ¿Cómo? ¿Dónde hay plazo? Repite. O sea, de entregar el trabajo que nos toca en Classroom. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Cuándo lo podemos entregar? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el día de hoy, en el transcurso del día. Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces, para terminar, allí estoy compartiendo la pantalla. Para el día lunes, o sea, hoy eran las ponencias. Para el otro lunes 4 de mayo es el protocolo. Para el miércoles 6 sigue el tema de Kant y viene el miércoles 6 de mayo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, por favor, miren el Classroom. Allí está ese documento que les acabo de mostrar. Para todos, que tengan una feliz tarde. Ya nos tenemos que desconectar, que se nos fue el tiempo. Y pues bueno, ya saben, me despido. Chao a todos. Pero, que estén muy bien. ¿Profe? Dime. Ah, no. No, qué pena. Dime. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Dime. Chao, Dios profe. lo bendiga. Chao, profe, chao, profe, chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao, chicos, que estén muy bien. Chao. Que mi Dios lo bendiga. Profe, lo queremos, ustedes, profe, lo que estén muy bien. queremos. Tutor Veloso, profe. Chao, profe, me cuido. Chao, muchachos, gracias. Que Dios lo bendiga. Chao. Chao, profe. Chao, pues. Muchas gracias. Chao.